Buenas noches, compañeros. Mi nombre es María Alejandra Sarles, pertenezco al programa de Ingeniería Industrial. En esta oportunidad voy a dar respuesta a unas preguntas relacionadas en el foro con respecto a la unidad 2, fase 2, cultura, un concepto antropológico. A continuación les voy a mostrar las diapositivas. Bueno, compañeros, iniciando con la primera pregunta, ¿cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? Hay dos significados. El significado general, que la cultura es un sistema de ámbitos y costumbres propios de los seres humanos, donde se adquirió por el hombre a través de un proceso no biológico sino social, transportado por la sociedad y empleado como su principal mecanismo de adaptación al medio ambiente. De ahí de una cultura necesariamente se desarrolla en un contexto tanto social como geográfico que la define y otorga un significado propio, ¿no? Entonces, el significado particular se refiere a un grupo específico de individuos que comparten una ciencia cultural dada bajo un significado cultural de historias, es decir, se desarrollan durante un intervalo de tiempo y sobre una extensión de espacio geográfico concreto. Lo geográfico, en cierto modo, va a determinar la costumbre y el uso de los elementos culturales de pensamiento. Por ejemplo, el desarrollo de una cultura va a ser distinto y el escenario geográfico es un desierto a un valle o a una costa. ¿Por qué la cultura es un concepto central para la antropología? El concepto se define por el foco conjunto de fenómenos. A lo que refiere a los antropólogos, decimos que la cultura es el hombre que crea y produce un modo de vida o el conjunto de representantes y prácticas de todo grupo humano. Este sentido amplio del concepto proviene de la definición clásica del antropólogo Edward Taylor, donde nos dice que la cultura es aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cuales quisiera otros ámbitos y capacidades que adquiere el hombre. Entonces, la cultura es un complejo, la cultura es un complejo transmitido biológicamente, está prescrita, no se señala, debe ser en la sociedad, todo el mundo sabe y debe saber y aprender lo que debe hacer en cualquier situación.
Nos dice también que el sentido que define en lo actuar, en pensar, se crean límites, fronteras culturales para poder diferenciar la cultura a la que pertenece. Una situación se hace más extrema cuando la cultura se encuentra amenazada, en el sentido que está sujeta a pérdidas y transculturación. Entonces, eso nos habla esta diapositiva. Siguiendo con la siguiente diapositiva, cómo se ha transformado el concepto cultural según los enfoques teóricos y antropológicos. Entonces, dice que los conceptos antropológicos se clasifican de la siguiente manera. Entonces, el enfoque evolucionista unilateral, que se diferencia entre las culturas que debe explicarse o interpretarse como grados o fases del desarrollo o evolución de las mismas. Lo que es el enfoque difusionista, existe un desarrollo de las culturas, depende de una gran medida de difusión. Entonces, y el enfoque histórico, el desarrollo de cultura es autónomo a la raza del lenguaje. Lo que es el funcionalista, la cultura es un patrimonio instrumental de hombre y la sociedad para satisfacer sus necesidades. El enfoque estructuralista, la estructura cultural es un tipo de disposición organizada de partes que establecen una red de relaciones sociales. Y el enfoque interpretativo, la cual es esencialmente una trama de significaciones creado por el hombre y la sociedad misma. ¿Cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Dice que cultura es aquel conjunto de elementos materiales e inmateriales que determinan en un conjunto el modo de vida en una comunidad y que incluye técnicas, pautas sociales, lenguajes, sistemas sociales, económicos, políticos y religiosos. Y dice que la sociedad se encuentra definida como el grupo de personas que atienden y cooperan de modo intencional a su propia subsistencia y otros fines que son los propios. Entonces, estas dos diferencias nos quiere decir que muchas personas, que estos dos conceptos hay cierta relación, deben de usarse de manera indistinta, ya que describen cosas diferentes, ¿sí? Son varios los elementos que marcan la diferencia entre sociedad y cultura. Sin embargo, no todos sabrían decir qué hace una distinta a la otra. De pensar que leemos sobre esto bastante frecuente, los escritos dejados por los psicólogos, los antropólogos, y escuchamos estos términos repetidamente en nuestras conversaciones diarias, con el propósito de aclarar cualquier duda que podamos tener, ¿sí? Siguiendo con la diapositiva, ¿cuál es la definición de los conceptos en culturación? Son los medios y la forma como se transmite la cultura. La relación cultural establece la creencia de que lo que cada cultura se crea y practica tiene un mismo valor y jerarquía. Y el etnocentrismo es un sistema ideológico a través del cual el individuo analiza el mundo de acuerdo con parámetros, su propia realidad. O sea, es un concepto elaborado por la antropología para mencionar la tendencia que lleva a una persona o a un grupo social. Entonces, compañeros, esta es mi explicación con respecto a estas preguntas de antropología.
Bueno, compañeros, iniciando con la primera pregunta, ¿cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? Hay dos significados. El significado general, que la cultura es un sistema de ámbitos y costumbres propios de los seres humanos, donde se adquirió por el hombre a través de un proceso no biológico sino social, transportado por la sociedad y empleado como su principal mecanismo de adaptación al medio ambiente. De ahí de una cultura necesariamente se desarrolla en un contexto tanto social como geográfico que la define y otorga un significado propio, ¿no? Entonces, el significado particular se refiere a un grupo específico de individuos que comparten una ciencia cultural dada bajo a un significado culturas de historias, es decir, se desarrollan durante un intervalo de tiempo y sobre una extensión de espacio geográfico concreto. Lo geográfico, en cierto modo, va a determinar la costumbre y el uso de los elementos culturales de pensamiento. Por ejemplo, el desarrollo de una cultura va a ser distinto y el escenario geográfico es un desierto a un valle o a una costa. ¿Por qué la cultura es un concepto central para la antropología? El concepto se define por el foco conjunto de fenómenos. A lo que refiere a los antropólogos, decimos que la cultura es el hombre que crea y produce un modo de vida o el conjunto de representantes y prácticas de todo grupo humano. Este sentido amplio del concepto proviene de la definición clásica del antropólogo Edward Taylor, donde nos dice que la cultura es aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cuales quisiera otros ámbitos y capacidades que adquiere el hombre. Entonces, la cultura es un complejo, la cultura es un complejo transmitido biológicamente, está prescrita, no se señala, debe ser en la sociedad, todo el mundo sabe y debe saber y aprender lo que debe hacer en cualquier situación. Nos dice también que el sentido que define en lo actuar, en pensar, se crean límites. Muchas gracias, compañeros, que tengan un excelente día, bendiciones. Muchas gracias, compañeros, que tengan un excelente día, bendiciones. Muchas gracias, compañeros, que tengan un excelente día, bendiciones. Muchas gracias, compañeros, que tengan un excelente día, bendiciones. Muchas gracias, compañeros, que tengan un excelente día, bendiciones. Muchas gracias, compañeros, que tengan un excelente día, bendiciones. Muchas gracias, compañeros, que tengan un excelente día, bendiciones. Muchas gracias, compañeros, que tengan un excelente día, bendiciones. Muchas gracias, compañeros, que tengan un excelente día, bendiciones. Muchas gracias, compañeros, que tengan un excelente día, bendiciones. Muchas gracias, compañeros, que tengan un excelente día, bendiciones. Muchas gracias, compañeros, que tengan un excelente día, bendiciones. Muchas gracias, compañeros, que tengan un excelente día, bendiciones. Muchas gracias, compañeros, que tengan un excelente día, bendiciones. Muchas gracias, compañeros, que tengan un excelente día, bendiciones. Muchas gracias, compañeros, que tengan un excelente día, bendiciones. Muchas gracias, compañeros, que tengan un excelente día, bendiciones.
Muchas gracias, compañeros. Que tengan un excelente día. Bendiciones. Muchas gracias, compañeros. Que tengan un excelente día. Bendiciones.